Bienvenida, querida, que Dios te pueda bendecir, por favor, puede coger este micrófono. Gracias, Pastor Juan. Gracias, Iglesia, por darme este privilegio de compartir con ustedes la gloriosa palabra de Jesucristo, esa que nos transforma, esa que necesitamos día a día para poder vivir vivificados y edificados en Cristo Jesús. Y vamos a la palabra, la cual está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad, cumplirá mis deseos, jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida con presencia de mí. Padre, en esta hora nos exponemos delante de ti para hablar de tu palabra, para recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Hoy, Señor, glorificamos tu nombre y exaltamos tu presencia en medio de este lugar. Abba, Padre, gracias por ser nuestro Padre. Hoy te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Hoy compartiremos lo que el Señor hizo a través de la vida de Samuel. Samuel, sacerdote y el último sacerdote de Israel. Este hombre restauró la adoración y restauró la presencia de Dios en Israel. Déjame ponerte un poco en contexto, por favor. Israel se encontraba en esa época en apostasía. Israel había vivido un tiempo en que había entrado a la tierra prometida junto con Josué. Y también Israel había conquistado muchos territorios. Pero Israel había vuelto a la infidelidad. Sabemos que el pueblo fue muy infiel muchas veces, pero nuevamente está siendo infiel. Y en este momento comienza un problema político. Y ellos van perdiendo los territorios que habían ganado junto con Josué, porque ellos habían ido a muchas guerras y habían adquirido muchas victorias. Estaban establecidos en unos territorios, pero ahora los estaban perdiendo. ¿Qué pasaba en ese momento? Israel había vuelto a adorar los ídolos que Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo que no adore a los dioses de Canaán. Pero ellos estaban distraídos y el enemigo estaba robando, quitándole los territorios. Era un desastre políticamente y los sacerdotes estaban pecando descaradamente en el mismo templo del Señor. Allí el sumo sacerdote Elí había entrado en una decadencia espiritual. Israel estaba perdido, estaba mal espiritualmente, estaba viviendo una época de apostasía. Había salido nuevamente de caminar sin el Señor. Con Samuel aprendemos que el remanente se sostiene por la voz de Dios. Te repito, el remanente se sostiene por la voz de Dios. Y he titulado el mensaje Escuchando la voz de Dios. Samuel nos enseña que el remanente sin la voz de Dios es un grupo de personas que llevan la vida como quieren. Es necesario que nosotros podamos escuchar constantemente la voz de Dios. Y acabamos de vivir
unos tiempos difíciles como ha sido la pandemia y nosotros somos sobrevivientes y gloria a Dios porque su poder y su gracia nos ha permitido estar hoy hasta aquí. Pero quiero decirte, de nada vale que seamos sobrevivientes y no tengamos la voz de Dios. Que sigamos viviendo como vivíamos en afanes, en angustias y la voz de Dios cuando se pueda. Cuando pueda, Señor, vendré aquí, estaré contigo para escucharte. De nada vale eso, hermano. Son tiempos en que necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, con Samuel entendemos o aprendemos que es necesario que tú no te des el lujo de aceptar no escuchar la voz de Dios. Muchos pueden decir, yo no escucho la voz de Dios, a mí Dios no me habla, pero tú no debes aceptar eso en tu vida. Tú debes preocuparte cuando Dios no te habla. Sería muy triste, ¿no? Que te preguntáramos, ¿y qué te ha dicho Dios para tu vida? Y tú digas, no, a mí Dios nunca me ha dicho nada. ¿Sabes qué? No te acostumbres a la escasez de la palabra. No te acostumbres a vivir sin visión y sin dirección de Dios. Hoy vamos a estudiar un poco o a capacitarnos cómo identificar la voz de Dios. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Y es el llamado de Samuel. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a la cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde Elí estaba y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Hijo, yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía la voz de Dios. Interesante. Ojo con esto. Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel aún no había conocido la voz de Dios. Porque hay un Samuel antes de oír la voz de Dios y un Samuel después de escuchar la voz de Dios. Hay una Marta antes y una Marta después de escuchar la voz de Dios. Hay una versión tuya antes de escuchar la voz de Dios y una versión después de escuchar la voz de Dios. Seguimos con el versículo 8. Por tercera vez llamó el Señor Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue, se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Interesante
interesante porque podemos decir que la voz de Dios marca una diferencia. Dios llamó a Samuel y no era una voz cualquiera. La voz de Dios siempre va a llegar a tu vida en el momento indicado, en el momento que Él tiene preparado para ti. Y dice que sin la voz de Dios no hay historia. En la Biblia encontramos que muchas personas hicieron cosas maravillosas, pero te quiero dejar esto y guárdalo en tu corazón. Fe no es hacer cosas maravillosas ni grandes. Fe es lo que proviene después de haber escuchado la voz de Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. Te lo repito, fe no es hacer cosas grandes ni maravillosas. Fe es lo que proviene después de haber escuchado a Dios para hacer esas cosas grandes y maravillosas. A Noé no se le ocurrió hacer el arca. Moisés no dijo, vámonos de aquí y salgamos. Ni José se le presentó al faraón. Faraón, vengo porque mi familia va a tener hambre y los voy a salvar de ellos. No, ninguno hubiera podido hacer nada sin antes no hubieran escuchado la voz de Dios. Aún Samuel, de hoy no estuviéramos hablando, que este Samuel trajo una revolución espiritual a un pueblo sin esperanza. Solo esto fue posible cuando Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que es necesario que tú te intereses por la voz de Dios, porque solamente la voz de Dios puede sacarte de la desesperanza. Israel estaba desesperanzado en un tiempo de angustia, pero en el momento que Samuel llegó, trajo un avivamiento espiritual. Aquí vemos un sacerdote dormido. Elí está dormido, está en una decadencia espiritual. Dice que Samuel lo llamó y él no se enteró. Elí dejó de escuchar la voz de Dios y él no se dio cuenta cuándo. Dice que Samuel lo llamó una y otra vez. Pero recordemos que era la condición. ¿Cuál era la condición de Elí? Que Elí había sido permisivo con el pecado de sus hijos dentro del templo. Eso nos denota cómo estaba él espiritualmente. Él dejó de escuchar a Dios y no se enteró, porque estaba distraído, estaba sin discernimiento, había perdido el discernimiento y no había entendido que era el Señor quien estaba llamando a Samuel. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, esa voz nos saca de la apatía espiritual, nos saca del decaimiento espiritual, de la frialdad espiritual. Por eso es necesario que tú le escuches constantemente, que esta sea una necesidad permanente en tu vida. Así como tienes necesidad de comer, así debes tener necesidad de la voz de Dios. Que no falte la voz de Dios en tu vida. Si hay algo por lo que nosotros tenemos que entender todos los días, es que hemos sido llamados a honrar la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a enseñar la palabra de Dios y la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso tenemos que oírlo para enseñarlo. Tenemos que tener esa permanente comunión con Él, de hablar y oír, para luego enseñar a los demás. Y para identificar la voz de Dios, tenemos que reconocer que es la voz de un rey. Cuando Dios le habló a Samuel, Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo escucha.
Recordemos María, cuando María recibió la revelación de la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que dijo María? Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Samuel y María habían entendido que quien le hablaba no era cualquiera, era el rey. Te pregunto en esta mañana, ¿cuánto hace que no le dices al Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad? Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Cuándo dejaste de entender o cuándo dejaste de identificar la voz de Dios cuando te hablaba? ¿Le has dicho, Señor, haz conmigo lo que quieras? Qué importante es que nosotros cada día tengamos en cuenta estas preguntas, porque ellas van a ayudarte a esa relación y a esa necesidad permanente de escucharle, de buscarle, de hablarle, de poder oír que Él te responde. Sabemos que en esta cultura de hoy, bueno, yo soy mayor, ¿no? Yo soy bastante mayor, pero hoy hemos minimizado la presencia de Dios. Hoy le hablamos a Dios de la misma manera que le hablamos a las demás personas. Hoy lo recibimos de cualquier manera, mas sin embargo, si te vas a cualquier lugar a hablar con alguien que para ti es importante o que ocupa un lugar jerárquico, te presentas de lo mejor, le das la altura a esa persona, pero a Dios, al Rey, lo recibes. Ven, Señor, vamos, voy caminando y tú ves hablando, Señor. Si puedo, te escucho. Si no, tú hablas, que algo se me queda. ¿Por qué no te preguntas cómo está mi casa para recibir al Rey? ¿Cómo está tu casa para hablar con el Rey? Porque Él quiere hablarte. Y tú debes estar atento para escucharle. No debemos preferir dormir antes de escuchar la voz de Dios. Dice que Samuel llamó 2 veces a Elí. ¿Y Elí qué hacía? Hombre, muchacho, ve a dormir, no molestes, ve a descansar, yo no te he llamado. Y nuevamente lo vuelve a hacer. Y es triste esta historia. Es triste porque vemos la historia de un joven que se gana, que encuentra la presencia de Dios, y un sumo sacerdote que la pierde. Un sacerdote que estaba en una decadencia espiritual, que dejó de escuchar la voz de Dios y que no se percató. A pesar de que Samuel lo llamó insistentemente, él prefirió seguir durmiendo antes de darse cuenta que era Dios quien estaba llamando a Samuel. ¿Y sabes qué hizo Samuel? Elí le dijo, mira, Samuel, yo voy a seguir durmiendo, pero si te vuelven a llamar, responde, heme aquí a tu siervo, que tu siervo escucha. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Eso fue lo que hizo Samuel, Elí. Él prefirió seguir durmiendo. Él no se enteraba de lo que estaba pasando. Y sabes, lo único que podía sacar a Elí de esa condición en que se encontraba era el momento preciso cuando la presencia de Dios estaba en ese lugar. Dice que el arca de la presencia de Dios estaba en ese lugar, que Samuel dormía allí. Y Elí debió darse cuenta que era Dios quien llamaba y unirse a Samuel y juntos disfrutar de la presencia de Dios. Pero él estaba por otro lado. Dios te libre, hermano, de dormir antes de escuchar la voz de Dios, porque sin esa voz de nada vale continuar. ¿Serás tú o seré yo? Andaremos, caminaremos, oiremos y seremos olvidadizos. Necesitamos que esa voz llene, impregne
nuestra vida de tal manera que nosotros podamos ser libres, ser hacedores, ser proveedores y manifestar la palabra de Dios en todo tiempo. Yo he orado, quiero decirte que yo he orado para estar en este lugar cuando supe que los pastores Juan y Luciana me permitían estar en este lugar. Yo he orado para que tú anheles la voz de Dios. Yo he orado, iglesia, porque es lo que necesita la iglesia de estos tiempos. Tener una comunión, una relación, una intimidad con Dios y que de esa intimidad no salga más, sino que haber dicho, escuché la voz de Dios, voy a obedecerla, voy a hacer su voluntad. Yo quiero que cuando tú salgas de este lugar, le he pedido, Señor, que tu iglesia pueda entender que tiene necesidad de tu voz, que hay una necesidad grande. Ponles el querer como el hacer de escucharte. Necesitas, iglesia, escuchar la voz de Dios. Es la única condición para salir vencedores en medio de todas las adversidades y las situaciones. La voz de Dios te va a guiar y ella te dará el camino por donde debes seguir. Y la voz de Dios confronta con el pecado. Dios no te va a hablar de cosas vanas. Dios no te va a hablar de lo que no sirve. Dios te va a hablar de cosas trascendentales para tu vida. Y lo primero que va a hacer es que te va a mostrar cuál es tu condición, qué está mal en tu vida. ¿Para qué? ¿Para señalarte? No, sino para que comiences a arreglar por dónde vas y te arrepientas y retomes nuevamente tu vida. Y te va a pedir el Señor te va a pedir en ese momento que vuelvas al lugar donde Él te llamó. Yo no sé cuál es el lugar que Dios te llamó. No sé a qué te llamó el Señor. Tú tienes que saber a qué te llamó el Señor. Hoy el Señor te dice, te voy a mostrar cuál es tu condición para que la arregles y te coloques en el lugar donde debes estar. ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos mal delante del Señor, llegamos a Él, le pedimos, venimos con nuestras peticiones y quizás no vamos a encontrar, lo más seguro es que no vamos a encontrar la respuesta de lo que nosotros esperamos. Porque tu vida no está caminando conforme a su voluntad. Pero aquellos que obedecen, que hacen su voluntad, califican para recibir los sí de Dios. Es como nosotros los padres, ¿verdad? Que cuando nuestros hijos nos piden algo, no se los damos, pero cuando pasan los días y vemos que ya están en condiciones de recibir, le entregamos lo que necesitan. Así es nuestro Padre. Cuando tú arregles tu vida, Dios te va a dar mucho más de lo que esperas. ¿Dios te ama? Claro que te ama y te ama muchísimo, pero no escucharás su voz porque estás fuera de su voluntad. Nosotros no podemos pensar que vamos a hacer lo nuestro y Dios va a respondernos cada vez que querramos. Elí y sus hijos no se dieron cuenta que el Señor había dejado de hablarles. Estaban tan sucumbidos en su pecado que no se dieron cuenta que ya Dios no les hablaba. Y qué triste historia, ¿no? Porque todo, si ahí lo leemos, sabemos cuál fue el final
de esta familia. Pero yo quiero decirte que hay muchos que piensan, Dios me ama y con eso es suficiente. No necesito escucharlo. Y hoy te pregunto, ¿qué estás haciendo con ese amor? ¿Qué haces con el amor de Dios? Si no lo puedes disfrutar, porque Dios no te va a permitir que en pecado o en una condición incorrecta estés delante de Él. Todo lo que es pecado te aparta de Dios y tú no puedes disfrutarlo de Él. Sabes que Dios se apartará de ti y tú puedes tomar muchas decisiones, pero Él no irá contigo. Porque Dios no comparte con el pecado. Dios te ama a ti, pero no ama el pecado que tú practicas. Y te preguntarás, ¿y cómo dejo de pecar? Elige. Elige. Elige dejar de pecar. Y no dejes de pecar porque te vean, ni porque pierdas credibilidad. Hazlo porque te estás perdiendo de cosas grandes de Dios para ti. Hazlo porque quieres agradarlo. Hazlo porque ya en la cruz Él se llevó el pecado y Él te dejó libre. Hazlo por eso. No lo hagas por el qué dirán. Hazlo porque tú pierdes la revelación de Dios. Dios deja de revelarse a tu vida. Dios deja de caminar contigo. En tus proyectos, en tu trabajo, en tu familia, en todo. Dios deja de caminar contigo. Y de ahí la historia del hijo pródigo. El padre no se fue con el hijo allí en el fango. El hijo tuvo que tomar una decisión y fue volver a la casa del padre. Y tú estás hoy aquí en la casa del padre. ¿Para qué? ¿Para qué estás aquí en la casa del padre? Para que puedas comparar la diferencia entre vivir conforme a su voluntad, haciendo lo que Él quiere en tu vida, o vivir como tú quieras. A ver si cuando estás agarrado de Él, en comunión con Él, no tienes una mejor vida. Se va el estrés, la angustia, las necesidades. Se va todo lo que hay alrededor de nuestra vida, de lo secular, y tenemos una vida diferente. Dios quiere que tú compares si no hay una diferencia con Él y sin Él. Dios quiere evitarte complicaciones, pero si tú quieres probar otra cosa, iglesia, tú lo puedes hacer. Amén. Ten la seguridad que Dios siempre quiere hablar contigo. Dios está interesado en hablar contigo. Pero nosotros somos los que decidimos cómo continuar. Tendríamos que mirar el propósito de este mensaje. Tú y yo tendríamos que mirar lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y es que sin escuchar la voz de Dios, no vamos a caminar por donde Él quiera que caminemos. No podemos acostumbrarnos a vivir sin la voz de Dios, porque no nos haría bien. No podemos estar fuera del propósito de Dios porque hemos sido llamados con un propósito. El Espíritu Santo, hermano, traiga revelación a la iglesia. Esa es la promesa del Padre. Que el Espíritu Santo nos enseñe cada día. Porque algunos estarán diciendo, pero eso lo hemos escuchado una y otra vez. Sí, es verdad que lo hemos escuchado. Yo tengo mucho tiempo en la iglesia. Ok, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Hacia dónde Dios te está direccionando? ¿Estás haciendo lo que Él te ha dicho? Mira, muchos dicen, yo llevo la vida así todavía un poco a mi manera, porque a mí Dios nunca me ha hablado.
Pero ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Dios te habla una y otra vez a través de la cruz. Esa es su más grande prueba. Dios dijo a través de la cruz, consumado es. Ya tú tienes acceso, como decía el pastor esta mañana, tenemos acceso directo a nuestro Padre. Y allí en esa comunión que tú tienes con Él, donde el pecado ya no mora, porque dice la palabra que ya el pecado no puede morar, Él nos hizo libres. Pecamos, pero sabemos que hay un Dios todopoderoso que cuando reconocemos nuestro pecado, vamos a Él, lo confesamos y somos libres. Tú tienes acceso al Padre. La cruz sigue hablando. La cruz sigue hablando de que Cristo lo hizo todo por ti. Por lo tanto, tú no puedes tener ninguna justificación que Dios no te habla. Y para identificar la voz de Dios, debemos ser obedientes. El remanente de Dios obedece más y pide menos. El remanente de Dios se compromete a hacer la voluntad de Dios. El remanente de Dios se compromete a vivir una vida santa, a vivir una vida conforme a la palabra. El remanente de Dios escudriña la palabra para hacer su voluntad. El remanente de Dios sabe que aquí está su palabra escrita. Aquí está su pensamiento escrito. Aquí están las promesas de Él para nosotros. Pero también está lo que a Él no le agrada, lo que a Él no le gusta. Y me dirás, ¿cómo me cuesta obedecer? Pero sabes, nosotros podemos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda. Y es este año que acabamos de comenzar, un mes ya que se termina, ¿no? Pero podemos tener el firme propósito de obedecer a Dios en el 100%, en aquellas áreas que nos cuestan, no en las que no son fáciles, no. Proponte, hermano, a obedecer a Dios en todo el tiempo en este año. Y tú podrás ver que la gloria de Dios descenderá sobre tu vida. Y cada vez que tú te acercas a tu Padre, ahí está tu Padre para responderte. Y cada vez que tú quieras hablar con Él, vas a escuchar una respuesta de Él. Él va a direccionar tus pasos. Él va a llevarte de tu mano. Él va a guiarte en el camino. Pero tienes que obedecer. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está con aquellos que desobedecen. Porque la desobediencia es pecado. Y lo único que toca el corazón de Dios es la obediencia. Esa es una llave preciosa. Una llave que te abre las puertas del reino para que tú entres con libertad a la casa de tu Padre y allí encuentres en sus moradas todas las bendiciones que están para ti. Y cuando tú dejas de desobedecer, estás capacitado para dejar de mendigar, de preocuparte por el dinero. Porque sabes que si tu Padre se da cuenta de todos tus detalles, Él conoce todos tus detalles, Él sí que lo sabe. Y sabes que si Él tiene que mandar del cielo pan, lo va a mandar para ti. Y si Él sabe que tiene que mandar cuervos, los cuervos vendrán y te traerán. Porque tú estás en el centro de su voluntad, tú estás obedeciéndole. Y cuando eso ocurre, las bendiciones bajan directamente para ti. Pero déjame decirte que lastimosamente la iglesia de hoy se ha acostumbrado solamente Señor haz y Señor dame. Ha debilitado su fe por cuanto no se ha fortalecido en la voz de Dios y en obedecerle. Se han dedicado solamente Señor dame y Señor haz.
pero la obediencia no está por ningún lado. Cuando tú obedeces, las bendiciones de Dios están a tu puerta, están a tu mano, están disponibles para ti. No tienes que esforzarte, no tienes que poner condiciones ni formas. Dios te dice, eres mi hijo amado y en ti me complazco. El Señor nos dejó al Espíritu Santo para que nos muestre cuando estamos en desobediencia. Él siempre nos guiará a toda verdad. Sus enseñanzas son valiosas. Aprópiate de ellas y vivirás una vida conforme el Señor quiere que tú la vivas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú obedeces, tú te confrontas contigo mismo. Tú reconoces qué tan lejos o qué tan cerca estás del Señor. Amén. Iglesia, ponte en pie. Me gustaría que el grupo de alabanza pudiera llegar hasta aquí, podamos adorar al Señor un momento. Iglesia, ¿sabes qué? Es muy diferente vivir con lo que oímos de Dios. Es muy diferente a vivir con la voz de Dios, a vivir bajo su cobertura, a no salirnos de ella, sino que hacer siempre su voluntad, a obedecerle en todo tiempo. Nada quiero si tú no estás, mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Nada quiero. Estás, mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Acércanos, Señor, acércanos. Acércame, Señor, quiero sentirte, acércame.
soy, no me quiero alejar. Viendo mi vida hasta el fin, nada reservo de ti. Toma completo lo que yo soy, no me quiero alejar. Acércame, Señor, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Acércame, Señor. Acércame. Quiero oírte, Señor. Quiero oírte, Señor. La iglesia canta. Quiero sentirte. Acércame. Quiero oírte. Acércame, acércame, Señor. Acércanos, Señor. Quiero sentirte. ¿De verdad quieres sentirle a Él? ¿De verdad quieres sentirle a Él? Dile, dile. Dile que quieres. Quiero oírte, Dios. Quiero oírte. Más y más. Seguir al Señor. Si tú un día decidiste obedecerlo, hazlo. Hazlo porque es la única manera que tienes para escuchar al Señor. Y nosotros hemos sido llamados, al igual que Samuel, en tiempos difíciles. Hemos sido llamados para glorificar su nombre. Hemos sido llamados para estar atentos a su voz. Heme aquí, Señor. Heme aquí, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Es una palabra que no puede faltar en nuestras vidas. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que tú me digas qué quieres que haga o cómo quieres que lo haga. Señor, mientras esté aquí en la tierra, yo quiero obedecerte. Mientras esté aquí en la tierra, quiero constantemente escuchar tu voz y poder decir: oí a Dios, lo obedecí y estoy caminando como Él quiere que yo camine. He aprendido que necesito de Dios. He aprendido que necesito de esa voz. Que esa voz que marca una diferencia. Que es la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es esa voz que me confronta cuando no estoy conforme a su voluntad. Que es esa voz que me dice: hijo, te amo, pero no quiero que camines por donde vas, porque vas rumbo a la perdición, porque vas rumbo a la destrucción de tu vida. Y yo pagué un precio muy grande por ti, allí en la cruz del Calvario. En esta hora, iglesia, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Espíritu Santo porque no has escuchado su voz. Has hecho conforme tú quieres
y no has permitido que Él haga lo que quieras. Te has revelado a su voz y no lo has escuchado porque has estado distraído. Es un día para pedir perdón, porque el orgullo, la altivez, lo que soy, vale más para mí que escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo está esperando que tú allí, iglesia, le digas: Espíritu Santo, te doy toda la soberanía en mi vida. Haz lo que quieras. Quiero seguir contigo. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Quiero, Espíritu Santo, someterme a ti para escuchar tu voz y saber hacia dónde me quieres llevar. Quiero sentirte. Quiero sentirte, Espíritu Santo. Quiero escucharte. Oh Señor, líbranos, Padre. Líbranos, Padre amado, de vivir sin tu voz. Acostumbrarnos a un Dios mudo, a un Espíritu Santo que pase desapercibido por nosotros. ¿Cómo puede ser tu templo del Espíritu Santo y no escuchar su voz? Ayuda a tu pueblo, Señor, para que la bendición tuya esté en este lugar, en esta ciudad y en este país, en el nombre de Jesús. Amén.